Bien, y ya estamos de regreso, ya lo veía usted con asesoría del 6, con un tema muy importante y que justamente lo mencionábamos antes de ir a la pausa y al inicio de este espacio, ¿no? Hablábamos de, pues, cómo le llega el agua a los ciudadanos, cómo se quejan incluso, cómo dicen, oye, estamos pagando por un servicio que debemos de tener y en ocasiones, pues, cuando no les llega de mala calidad, ¿no? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por defender los derechos de los ciudadanos. Bienvenidos. Sí, nos acompaña, bueno, Francisco Cárabes como cada martes y también Eduardo Mosqueda, que es defensor de los derechos humanos y partiendo pues de estos derechos en donde el gobierno tiene que hacerse cargo. ¿Cómo partimos claro que entonces, sí. Mira, Paco? Vamos a contextualizar. Primero agradecerle a la ciudadanía por todas sus llamadas, todos sus mensajes, todas las quejas que han tenido, los videos, las evidencias que tenemos en zona metropolitana un agua que no es salubre, un agua que no es que no está apta, que deja mucho que desear. Bien, partiendo de este esquema, partiendo de esta idea, ¿qué es un derecho humano? El derecho humano al agua quiere decir que es un derecho inalienable, es decir, en el momento que nace el individuo, es un derecho que tiene la persona. Y más que nada, en nuestro artículo 4 constitucional, en su párrafo 6, nos dice que toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición, al saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, y es la autoridad que nos debe de dar en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Es lo que nos dice la Constitución, y para eso este martes, bueno, tengo la coincidencia de invitar a un defensor de derechos humanos, Eduardo Mosqueda, que nos puede platicar más qué podemos hacer para la defensa y tener un agua salubre. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy aquí. Ahorita hablaba a mi compañero y colega Paco Cárabes sobre lo que son los estándares en materia de derecho humano al agua. ¿Pero qué significan estas palabras? Porque siempre, al final de cuentas es importante saber qué es lo que nos están dando a nosotros. Suficiente se está hablando de que dependiendo del contexto, dependiendo de la ubicación geográfica, pero más o menos se estima que una persona debe de tener acceso a 100 litros de agua al día. Sobre lo que significa salubre, y es uno de los temas que más tenemos ahorita como pendientes en este país, es que esta agua no te dañe tu salud a mediano y largo plazo. Que sea aceptable es que pueda ser presentada y que pueda ser accesible a las personas desde el punto de vista cultural, pero también desde el punto de vista de género, porque precisamente las mujeres y los hombres tenemos diferentes maneras en cómo utilizamos inclusive en el saneamiento el agua. Y finalmente que sea asequible, porque actualmente ahí andan los run-runs en otros países. Les recomiendo, por ejemplo, la película de Aquí en la lluvia, de donde está de hecho Gael García, y donde habla cómo se ha privatizado el agua. Anda mucho ese run-run y se establecen ciertos estándares que, de hecho, vi que mi compañero Paco en esta preparación para esta plática lo compartió, que no debe ser más allá del 3% de lo que puede ser el ingreso de la familia. Otro de los puntos que desde niños y niñas nosotras y nosotros entendemos es que debe ser insípida, que debe ser incolora y que debe de ser, ¿cuál es el otro? Inolora. Aquí tenemos múltiples reportes en donde llega la condición del agua todo lo contrario de lo que tú nos estás comentando. Aquí llega color amarillenta, aquí llega color café, parece un café americano. Fotos en donde lavan la ropa blanca con este tipo de agua y sale manchada. ¿Qué podemos hacer entonces por la vía legal? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero entender. ¿A qué tenemos derecho cuando esto ocurre? Primero entender entonces estos estándares y después saber que este no es un problema del sistema intermunicipal del agua, que es el CIAPA. No es solamente un problema del CIAPA, no es solamente un problema de un municipio y de un estado, sino que todo el país lamentablemente está teniendo un gran y grave deterioro de las fuentes de agua que tenemos. Por ejemplo, hay una gran sobreexplotación. Y ya tan solo muchas de las fuentes de agua que existen en nuestro país, aproximadamente el 30% del agua que recibimos aquí en la zona metropolitana viene de pozos, como son tan profundos, ya viene con minerales y con algunos metales. ¿Y cuál es la forma de tratamiento? Prácticamente nomás cloración. ¿Ustedes creen que estos minerales y que estos metales van a ser tratados solamente con cloro? En absoluto. El 60% del agua que recibimos en la zona metropolitana de Guadalajara viene de Chapala. ¿De dónde viene Chapala?
desde el centro del país, pasando por las zonas más densamente industrializadas del país, Estado de México, Querétaro, Guanajuato. Actualmente hay comunidades indígenas que viven a lo largo de la Lirrueda de Chapala, en donde el 100% de las madres les está dando leche materna contaminada a sus niños, donde los niños y las niñas están naciendo con problemas debido a la gran contaminación, donde el pescado, yo creo que nosotros como tapatíos, siempre que desde que nuestros papás nos llevaban a Chapala, nos decían, no pida charales, pero ya está bien documentado cómo en estos pescados existe metilmercurio. Y todo eso viene hasta acá. Y se trata, por ejemplo, ahí por Miravalle, en una planta potabilizadora que tiene el CIAPA, y de nueva cuenta, solamente se le pone cloro. ¿Es lo adecuado? En absoluto. Pero esto que ya mencionamos a las tres autoridades, municipio, estado y federación, ya nos rebasa de lo que es nomás presentar una denuncia ante el CIAPA. Debemos por eso, en espacios como este, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, empezar a entender que no solamente se va a tratar de quejas ante la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, que ya existen algunas y que no se han ejecutado, no se han atendido por parte de las autoridades, sino también pasa por hacer este tema cada vez más visible y que sea una exigencia muy fuerte de todas y todos en esta próxima elección. No le veamos como algo lejano, la guerra que dicen, la guerra en el futuro va a ser por el agua. Veamos cómo a las compañeras, cómo nuestras paisanas, nuestros connacionales de allá de Nuevo León, de Monterrey, de la segunda o tercera ciudad más importante de México, según quien lo diga, ¿cuánto tiempo no se la pasaron sin agua? Así es. Entonces, sí, claro, nos estamos yendo a Monterrey, ¿no? Pero también aquí la situación que estamos viviendo, híjole, es complicadísima y más por la molestia de la gente que dice, bueno, yo estoy pagando por un servicio que ya nos explicas, quizá va más allá del sistema intermunicipal del agua. No hay una solución, no hay, o por qué no se han atendido también estas denuncias que nos mencionas si hay ante derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos ahorita realizando, por ejemplo, en mi organización, que les invito a que la sigan para que puedan ver alguna de las acciones, que se llama Sikini, pueden buscarla en @SikiniJ en todas las redes sociales? Nosotros, por ejemplo, interpusimos ya un juicio de amparo con las comunidades cocas que viven en la orilla de Poncitlán, allí en Chapala. Porque hay recomendaciones que indican que no tienen servicios de salud, tienen que venir acá hasta atenderse a Guadalajara, aproximadamente 150 kilómetros, ida y vuelta, de sus riñones por fallos renales, niños de primaria, niños de secundaria. También estamos buscando ahí lo que es servicio de calidad, de servicio de agua adecuado, porque lamentablemente no tienen agua potable, ni tampoco tienen saneamiento. Puedes andar por las calles de estas poblaciones y puedes oler y sentir y ver correr las aguas. ¿Qué efectos tiene esto? Tiene efectos no solamente en las bebés y en los niños, hay cáncer, hay daños renales. Entonces estamos buscando mediante juicio de amparo, pudimos obtener una suspensión de plano. ¿Por qué? Yo creo que es lo que va a seguir aquí en Guadalajara. Decimos y argumentamos con datos de recomendaciones de Comisión Estatal de Derechos Humanos, con estudios científicos de la Universidad de Guadalajara, que la vida y la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y de todas y todos aquí está en riesgo. Pero bueno, a ver, todos queremos vernos beneficiados por este tipo de amparos, pero entonces, ¿qué van a hacer las colonias afectadas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Hacer un levantamiento de firmas? ¿O cómo pueden ellos también disponer de este amparo para que cuando abran el grifo, la llave ahí de su casa, pues el agua no salga en esta pésima condición? Porque no dejan de mandarnos estos reportes. Es algo que ocurre de manera diaria. ¿Cuál es el plan a accionar a corto plazo? El plan a accionar a corto plazo es desarrollar también un juicio de amparo acá en la zona metropolitana de Guadalajara, para que el sistema intermunicipal y también lo que es el organismo de Cuenca, que es de Conagua, se desprende de Conagua, es de la Federación, puedan realizar empezar a parar todas las fuentes de contaminación que en la actualidad están envenenando nuestras fuentes de agua. Eso como punto uno, y que principalmente está dentro del orden federal.
también con un poquito de municipal. Y después que incrementemos la tecnología de tratamiento de lo que actualmente recibimos. No solamente desde Guadalajara, sino también, desde Chapala, sino también lo que distribuimos. Y empezar lo que dijo un buen amigo, que es el ingeniero Arturo Gleason, que es experto en agua, que debemos de empezar también a modernizar todo lo que es la infraestructura de agua potable aquí en Guadalajara. Aproximadamente el 40% del agua que se está distribuyendo se está perdiendo debido al tiempo que ha pasado y al mismos efectos que ya no están sirviendo. Para allá iba y te iba a preguntar justamente qué se puede hacer, porque desde años anteriores incluso incrementó lo que se paga en el recibo del agua, porque supuestamente se iba a hacer un cambio en la infraestructura, cosa que no hemos visto, ¿no? Y que entendemos el punto de los pozos sobreexplotados porque es una situación real, algo que está sucediendo, pero también vemos que en distintas colonias, en distintos puntos se desperdician litros y litros de agua, y no te estoy hablando de agua amarillenta que huele mal, es agua cristalina. ¿Qué podemos hacer respecto a ese caso? Que de repente hasta dolor de cabeza nos da cuando vemos ese tipo de fugas que ni siquiera son atendidas, que reciben quejas y quejas por parte del CIAPA y que no son atendidas, no les hacen caso. Bueno, uno de los ejemplos de lo que estás mencionando es prácticamente el himno de nuestra ciudad, Guadalajara. Ahí hablan precisamente sobre colomitos, colomitos lejanos. Y precisamente es que uno de los manantiales tradicionales de nuestra ciudad y que lamentablemente se está yendo al drenaje todos los días. Una de las propuestas que también realiza este investigador, que es muy buen amigo, menciona que hay que dividir lo que es la infraestructura de drenaje, que va a derivar hacia su tratamiento después, y el otro es hacia lo que es el agua de lluvia, para poder tratarla y poderla reutilizar de alguna manera. El tiempo ya nos llegó, como dicen ustedes muy bien, no es algo que está pasando, nos va a pasar en unos cuantos años, es algo que ya está pasando ahorita y que necesitamos traerlo a las próximas elecciones, necesitamos meter más denuncias, más quejas y también más amparos, y todos los colectivos, porque afortunadamente hay varios colectivos aquí en Guadalajara, empezar a hacer cada quien más aún este tipo de acciones y no dejar solas y solos a los que ya están luchando, como por ejemplo allá en El Salto, como por ejemplo acá en Chapala, en Poncitlán, y también hay otras comunidades que están perdiendo ahí por Toluquilla cada vez más sus terrenos en donde se infiltra el agua, y ya no está infiltrada porque lamentablemente ya son planchas de concreto. Y haciendo esto acompañados de la representación legal, Paco. Así es, claro. La representación legal ante toda queja, ante todo amparo, tiene que ser una asesoría asertiva, tiene que ser una asesoría estudiada. Este tipo de amparos son muy especializados. Por eso ciertas organizaciones como Siquini Jalisco está especializada en la defensa de los derechos humanos para la defensa y la promoción de un agua saneable, un agua pura. Entonces nosotros como despacho estamos asesorando, estamos apoyando y podemos hacer mucho en conjunto. ¿Y en dónde se pueden comunicar, Paco? Claro que sí, mira, si tienen una duda para efectos, nos pueden seguir en redes sociales, abogado Francisco Cárabes, nos pueden mandar un WhatsApp o también pueden seguir las redes sociales de Siquini, que es @TSIKINI J mayúscula. En todas las redes sociales. Bien, pues para todos aquellos que estén interesados en empezar a movilizarse, en acudir a estos amparos y por supuesto la representación legal, ya saben a dónde acudir. Cualquier dato que se haya pasado y que quiere que nuevamente se lo demos a conocer, escríbanos como siempre al 33 22 58 0606. Muchas gracias por su participación y por acompañarnos. Están apareciendo ahí justamente los datos en pantalla. Con esto nos vamos a ir a la pausa y regresamos, no le cambie.